Ahí va, el lunes 10 de junio se cumplen 6 meses del experimento Milei en el gobierno. La sociedad, el sistema político y el mercado se preparan ahora para un segundo semestre con muchas incógnitas, dudas sobre los límites del sacrificio. El miércoles llega la ley bases al recinto del Senado y afuera habrá una movilización que se anticipa como masiva para intentar frenar lo que Milei considera un hito en su gestión y a lo que el gobierno le pone muchas expectativas, a la sanción de la ley bases en el primer semestre del año, en un hecho inédito en la política argentina reciente. El gobierno nacional no tiene ni un proyecto de ley sancionado en el Congreso. Bueno, también el segundo semestre de Caputo. El rockstar asegura que lo peor ya pasó, anticipa que la inflación de mayo fue menor al 5% y adelantó que bajará el impuesto país, el impuesto al dólar, etcétera, si se aprueba la ley bases. Es como que condicionan la baja de impuestos si se aprueba la ley bases esta semana en el Senado. Mientras tanto, Milei viaja el mismo miércoles a Italia para participar de la cumbre del G7, luego de celebrar el avance de la ultraderecha en las elecciones europeas, algo que nos contará Ori también en detalle en minutos. Mientras tanto, le ponen unos likes a esto, van dejando unos comentarios y arrancamos. 6 meses de Milei. El experimento Milei cumple 6 meses en el gobierno. Parece más tiempo por la velocidad y la profundidad de los cambios radicales que propone. Arranca el segundo semestre con una pregunta central. ¿El sacrificio que está haciendo la sociedad servirá de algo o será inútil? ¿Llegará la recompensa en algún momento o se empezará a verificar que fue una estafa? Por ahora los resultados del anarcocapitalismo en el poder son brutales. Duplicó la indigencia, aumentó velozmente la pobreza, se desplomaron la construcción, la industria y el consumo a niveles similares a los de la pandemia. Quedarse sin laburo volvió a ser una de las principales preocupaciones. Y las últimas semanas financieras fueron muy malas. El terreno donde se supone que son especialistas. Y hasta el mercado se pregunta por los límites del sacrificio. El ajuste más grande de la historia de la humanidad y del universo todo se sostiene especialmente en el recorte a las jubilaciones y los recursos de las provincias. ¿Cuánto tiempo más? La consecuencia es una recesión profunda que solo puede imaginar una recuperación rápida en la realidad artificial de Milei. Más atento a la curiosidad que genera su personaje y su experimento en el mundo que en ser presidente de su país. Milei viene además, arranca su segundo semestre con muy malas semanas, cruzado por renuncias sensibles, los primeros escándalos de corrupción que afectan a su ministra de Acompañamiento Emocional, a Sandra Petovelo, y demostraciones de una gestión con problemas y limitaciones propias. Esta semana tratará el gobierno de aprobar el hito de la ley bases en el Senado, un partido que todavía está abierto, no se sabe qué va a pasar, y conseguir que el Congreso entonces le sancione por primera vez un proyecto. Milei viaja además a reunirse con los líderes del G7, lo que será su primera participación en una cumbre de esas características. Por lo general siempre viaja a recibir premios o en viajes más personales y que tienen que ver con su figura libertaria en el mundo que con su rol de presidente. Bueno, y también esta semana estará el dato de inflación de mayo, que continuará en desaceleración, producto de la recesión y el enfriamiento total de la economía, pero que le servirá al gobierno para apalancarse ahí en demostrar que todo va bien. El oficialismo y la oposición definen los detalles para la sesión del miércoles en el Senado. Hoy a las 18 horas habrá una reunión de labor parlamentaria que continuará mañana para acordar las condiciones para el debate. El oficialismo va a intentar que la votación en particular sea por capítulos y no por artículos, como ya sucedió en diputados. Quieren que sea lo mismo en el Senado. Una opción que barajan desde La Libertad Avanza para acercarse a la posibilidad de aprobar la ley es quitar Aerolíneas Argentinas del listado de empresas a privatizar. Es uno de los reclamos de algún sector de la oposición y de algunos gobernadores y se convirtió en uno de los puntos más conflictivos que está obstaculizando el debate. Podría entonces suceder que Aerolíneas Argentinas salga de la lista de empresas a privatizar. Mientras tanto, ¿qué pasa en la oposición? Martín Lustó va a defender su propio dictamen de minoría, que incluye unos 30 cambios al original y que podría contar, tal vez, se está charlando, con el apoyo de Unión por la Patria. Mientras tanto, mientras el oficialismo, Guillermo Francos y algunos más negocian con la oposición, con el Congreso, Milei compartió una caricatura de Nick para tratarlos de ratas. Hay como un dibujito del Congreso con muchas ratitas encima. Sí.
que sostiene ahí la motosierra de la Casa Rosada con el pequeño Milei y su peluquita. Que hace y Gaturro, posible y Gaturro. lo imposible. Hacen posible lo imposible. La batalla es moral, dice el tuit de Gaturro. Buah. Y Javier Milei, bueno, se prepara así para la discusión en el Congreso. Pero le está diciendo ratas de vuelta a los... Sí, otra vez. Ah. Sí. A los que tienen que aprobar la ley. Bueno, veremos. Veremos si las ratas le aprueban la ley también, ¿no? Bueno. Porque si te dicen y ya un punto, decís, che, va, pará, flaco. Bueno, viste que la rata tampoco tiene tanta memoria. Bueno, el Congreso, por otra parte, va a ser escenario de una movilización que promete ser masiva, también el miércoles, ya que la CGT, o parte de la CGT por ahora, las dos CTA, las organizaciones sociales, movimientos de derechos humanos, la Cámpora incluso y los intendentes peronistas del conurbano, también el gobernador Axel Kicillof, prometen estar todos ahí. El viernes hubo una conferencia de prensa. Tati Almeida convocó a la movilización, dijo que no hay que bajar los brazos y que hay que demostrar que estamos unidos. Bueno, efectivamente acá estamos todos reunidos para convocar, dado que si esa ley sabemos las consecuencias que va a traer, convocar para el 12 o la fecha que tenga la seguridad y la hora donde tenemos que ser miles y demostrar, como yo no me voy a cansar de repetir, con los hechos tenemos que estar muchos, no con las intenciones, que estamos unidos. Eso es lo que hay que estar, unidos. Y realmente, no bajar los brazos, realmente demostrar. Definiciones para el... Bueno, ahí está, Tati Almeida, ¿con qué fuerza convoca? Tati el 28 de junio cumple 94 años. Y vos por ahí estás pensando el miércoles, no, pero si está frío me da un poco de paja ir a la plaza, no sé si estoy para salir. Y Tati está por cumplir 94 años y dice, hay que ir a la plaza y estar unidos. Bueno, queda ahí el mensaje pendiente para los que tengan ganas también de participar. Bueno, por otro lado, también Pablo Moyano, en esa misma conferencia de prensa, de alguna forma también anticipó que ir el miércoles a rechazar la ley de bases es una necesidad y le dejó un mensaje a los senadores. El día miércoles a partir de las 9 de la mañana, todos los trabajadores y trabajadoras, jubiladas y jubilados y todos los sectores de la sociedad que van a ser afectados si sale esta ley, nos concentramos en la Plaza Congreso para decirle a aquellos senadores o senadoras que todavía están dudando su voto, que piensen que tienen una responsabilidad histórica. O se convierten en los héroes de la patria o se van a convertir en los traidores de la patria porque van a perjudicar a nuestro pueblo. Gracias. Bueno, entonces esa era una conferencia de prensa de todos los sectores que están convocando. Ahí estaba Pablo Moyano en representación de la CGT, en coordinación con regionales de la CGT y con distintos sindicatos. Las dos CTA, para el miércoles hay paro nacional y movilización de ATE nacional. Los organismos de derechos humanos y distintas organizaciones políticas, todas confluyen el miércoles en la plaza. También el peronismo en sus distintas formas. Cato Podis, que viene militando fuerte esta movilización, entre otros, ministro bonaerense, confirmó que va a participar Axel Kicillof. Y también convoca la Cámpora, y en las últimas horas habló Máximo Kirchner, también de alguna forma convocando a movilizar el miércoles. El diputado y presidente del PJ bonaerense dijo que la ley es invotable y que nadie que se precie de peronista puede dejar que el régimen de grandes inversiones pase por el Senado. Lo que se está haciendo es, bueno, señores, extractivismo a pleno, que cada uno agarre lo que pueda y si te evito no me acuerdo. Y después queda todo arruinado. En un estado en retroceso al que se lo quiere destruir. Entonces, si el presidente quiere destruir el Estado, que tiene que controlar que estas empresas no me contaminen los ríos, que no me dañen la tierra, ¿quién carajo va a cuidar a los argentinos y a las argentinas? ¡Invotable! ¡Invotable! Nadie que se precie de ser peronista o que quiera su país puede dejar que se rija y pase en el Senado. Bueno, el miércoles entonces, desde temprano comienza la sesión y también temprano a la mañana está convocada la movilización. Qué pinta grande, ¿eh? Una más en el semestre de Milei para arrancar el segundo semestre. Una buena movilización en el Congreso.
Lo más probable es que esto dure mucho, Sí. por lo que aquellas personas que, por ejemplo, tienen que ir a laburar y qué sé yo, se pueden ir sumando a esa marcha porque evidentemente va a tener una persistencia a lo largo del tiempo porque Por la cantidad de horas que va a durar. por la cantidad de Sí, horas sí. que va a durar ahí en el Senado, Y el todo debate. todo el día por lo menos, y bueno, y después habrá que ver también en el transcurso. No es una sesión de esas que vos podés pronosticar más o menos qué va a pasar. Está ahí. El oficialismo confía en aprobarla en general, que haya algunas modificaciones en particular y que eso entonces vuelva a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados tiene que verificar o rechazar, Sí. aceptar o rechazar lo que llega, con las modificaciones que llegan. No hay debate, no hay mucho más que eso. Al mismo tiempo, hay sectores de la oposición que dicen, che, ojo, tenés 33 de Unión por la Patria, Lustó tiene dictamen propio, si a los 33 se le suman 4 radicales más, llegás a 37, 38 y estás ahí De rechazarlo. de rechazarlo o de plantear otro dictamen Claro. que el del oficialismo. Así que, por ahora, panorama abierto. Hoy hay reunión para acordar detalles de labor parlamentaria, mañana siguen. Y yo te digo, por cómo viene en la mano, si el oficialismo ve que está difícil, tiene la posibilidad y tiene la herramienta de decir, che, lo pasamos para la semana que viene. Y tal vez veremos. No está tampoco garantizado 100% que el miércoles haya sesión si el oficialismo ve que se le empieza a complicar. Así que bueno, veremos. Al mismo tiempo también decían hay cierto apuro, porque como vieron que la oposición en la Cámara de Diputados tuvo la posibilidad de organizarse para, por ejemplo, tratar de recomponer la jubilación, y dice, che, hagamos rápido esto antes de que se organicen aún más y se nos complique el panorama. Lo cierto es que arranca Milei su segundo semestre sin todavía un proyecto de ley aprobado en el Congreso, algo que algunos advierten como una debilidad y que los libertarios en realidad lo toman como argumento para decir, bueno, ahí está, es que es la casta que no le permite a Milei avanzar en sus reformas y en Bueno, el mejorarle la dibujo vida a de los Nick. argentinos. El dibujo de Nick. No, y es lo que dice abiertamente Sí. Caputo, Franco, el propio Milei y los libertarios. Cuando vos seguís la línea libertaria en redes, es todavía no estamos bien porque la casta no permite las transformaciones que Milei propone. El que está muy convencido Ujú. con que Milei es la alternativa y es el camino, te dice eso. Entonces, lo que algunos ven como una debilidad política, otros lo ven como una fortaleza. Pero Por igual cierto. ya a esta altura está más por saquemos cualquier ley que ser muy puros y, ay, no, estas son las reformas que necesita el país. Yo creo que a esta altura, y en lo que está... Una cosa es lo que dice Milei y lo que dicen los libertarios, otra cosa es en lo que trabaja Guillermo Franco. por Claro, ejemplo. claro. Vos tenés que ver más lo que está haciendo Franco que lo que dice Milei. Y ahí lo que estás viendo es, necesitan aprobarlo. Lo que sea. ¿Querés que saque aerolínea? Saco aerolínea. ¿Qué más querés? ¿Querés que saque? ¿Vos qué querés? ¿Sobra? ¿Querés unas obras? Sí. ¿Alguien quiere algo más? Saquemos esta ley, por favor. Ese parece ser el espíritu de Guillermo Franco. Bueno, el segundo semestre de Toto Caputo también arranca. En el peor momento financiero de la Argentina desde que asumió Milei, con las últimas 2 semanas de aumento del riesgo país, movimientos en los dólares financieros, el agro que no exporta, incluso exporta menos ahora que el año pasado cuando teníamos la peor sequía de la historia. Advertencia del Fondo Monetario Internacional que también le está diciendo, che, esto no parece viable si no conseguís respaldo político. Dudas sobre la renovación del swap con China. Hay mucha guita ahí que si China dice, che, mirá, flaco, yo no estoy para renovarte el swap. La verdad que a mí no me cayó bien que hayas dicho algunas cosas, que tu canciller diga que somos todos iguales. Sí. Claro. Hay- Que insultarás una y otra vez. Claro, entonces tal vez lo del swap tenemos que verlo. Si eso sucede, se complica en serio financieramente. Sí. La Argentina, ¿no? Está claro. ¿No entiende? No. ¿Me renovas? No entiende. No entiende. Bueno, mientras tanto, Luis Caputo aseguró que todo está perfecto y bajo control. Dijo otra vez que lo peor ya pasó y que ya se ven signos de recuperación. Los brotes verdes y el segundo mandato están otra vez entre nosotros, chicos. ¡Oh! Is here ¿Cómo otra segundo vez. mandato? El segundo semestre. Ah, boludo, no me No, asustes. segundo mandato, Francos dijo en una entrevista, Sí, ahora por te lo voy favor. a contar, lo dijo en una entrevista en El País, que Milei va por la reelección. Ah, bueno. Faltan 3 años y medio. Ay, chicos. Es algo que tienen que decir también. Bueno, que sí, sí. Es parte de... Es de la partitura. Es casi un tema que hay que tocar cada tanto, pero ya están pensando en el segundo mandato también. Bueno, Toto Caputo anticipa que la inflación de mayo fue menor al 5% y adelantó que bajará el impuesto país si se aprueba la ley de bases. Ah. Acusó a la oposición de querer voltear al gobierno por el proyecto de recomposición de las jubilaciones aprobado en diputados y también aseguró que es una obviedad que iba a subir la desocupación. Lo que pasa es que eso no lo dijeron. Sí, era una obviedad. Uno
Lo suponía, lo decíamos, lo advertíamos. Esto fue en una charla con Luis Majul en La Nación Más. Y los que dicen que está creciendo la desocupación y que esto es responsabilidad del ajuste. La desocupación es una obviedad también que iba a subir. Claro, obvio. Si dada la situación que dejaron, ¿quién podía pensar que íbamos a salir de eso creciendo en 6 meses? Digamos, creciendo el nivel de empleo. Por eso es tan importante la ley. Por lo tanto, que la gente se quede sin laburo es necesario para reconstruir el caos que dejaron. Ese es el concepto de Toto Caputo. Yo le pregunto a la gente que se está quedando sin laburo o que tiene miedo a perder el laburo, si realmente todos creían necesario ese sacrificio. Está bien, aumentemos el desempleo. Que más gente se quede sin trabajo para que Toto Caputo ordene la macro. No estaba tan claro que eso era parte del plan. Ahora resulta novedad, pero no era algo que dijeron. Simplemente era pensando en el balance de semestre. ¿Qué dijo siempre Milei? ¿Qué dijo siempre Caputo? Alcanza con achicar el déficit, meterle motosierra, prometer ahí que las variables del mercado liberadas van a ordenar la cosa, pero nunca dijeron que era necesario que aumente el desempleo, que la gente se quede sin trabajo para, por ejemplo, bajar la inflación. Bueno, en parte es esa la explicación de lo que está sucediendo y el gobierno lo que dice ahora en línea con esto, acaba de publicar un comunicado de la oficina del presidente, pero es algo que vienen diciendo, que los sueldos están creciendo al doble de la inflación. Ese es el nuevo relato. Sí. Los sueldos crecen al doble de la inflación. Entonces vos tenés que ir a ver qué es lo que pasa ahí. Y encontrás, dice la oficina del presidente, que los argentinos comienzan a experimentar una recuperación del poder adquisitivo y que para acelerar el proceso es fundamental que el Congreso apruebe la ley bases. Mucha expectativa de vuelta en la ley bases. ¿Qué dice el gobierno? En los últimos 2 meses, los trabajadores del sector registrado, los que no se quedaron sin laburo y de algunas actividades que están con actividad paritaria, en esos 2 meses hay sectores que le ganaron a la inflación. Claro. Ahora, según datos de la consultora Equilibra, que publica Diego Genud en su columna, en un rato vamos a charlar con él, en el primer cuatrimestre del año, los sueldos de los empleados públicos perdieron 24% en relación al primer cuatrimestre de 2023. Los de los informales, 18% de pérdida. Los asalariados privados registrados, 11% de pérdida. Entonces te muestran los últimos 2 meses en comparación de cuánto aumentaron los salarios registrados ese mes y de cuánto fue la inflación, y te dicen, ya está, ya empezó el camino de recuperación del poder adquisitivo. Sin contar todo lo que se viene perdiendo. Sin contar lo que ya se perdió y sin contar que están hablando solo del sector registrado, de los trabajadores con convenio, con paritarias. Me hace acordar mucho a Alberto cuando habla del 0,04 de aumento del salario real durante su gobierno, Sí. después de haber perdido 20 puntos durante el macrismo. Digamos, Claro. como que no alcanzaría por ahí. Exactamente. Bueno, por otra parte, Toto Caputo elogió a Federico Sturzenegger, quien ocupará un lugar en el gabinete, todavía no se sabe muy bien cuál. Aclaró que no va a estar en su equipo, dijo Toto. Sí, va a estar, pero no va a estar en mi equipo porque tiene peso propio. Básicamente ahí hay una enemistad. Este domingo, el rival y enemigo de Caputo, Sturzenegger, hizo un balance de los 6 meses de la presidencia de Milei. Hay muchas notas sobre estas horas de balance, también las hacen los funcionarios del gobierno. Y a través de su cuenta de Twitter, el asesor presidencial dijo que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Desde lejos no se ve, dice Fede Sturzenegger. En esa línea elogió, en primer lugar, el logro del superávit fiscal. Dijo que si hace un año hubiéramos dicho que el gobierno arrancaría con una baja del 30% en el gasto, hubiera sido hilarante por implausible. Pero acá estamos, dice Sturze. Es un logro extraordinario que es la garantía del ordenamiento macro. El gobierno insiste con esto, a fondo. Una cuestión también muy de técnica ideológica, muy marcada, particularmente en el caso de Sturzenegger, que es la obsesión por ordenar la macro. Sí. Y luego todo va a mejorar libremente. Bueno, dice también que la estafa más grande del discurso progre fue esto de voy a usar tu plata para ayudarte. Y que ahora la realidad es que, bueno, el gobierno dice no hay plata, pero es que no hay plata para que la política siga explotando a la gente, etcétera, etcétera. Y que el ajuste es popular. Bueno, ahí puede haber un punto, ¿eh? Y habrá que ver. El tema es hasta cuándo y cómo, ¿no? Y cuáles son los límites de la popularidad del ajuste. Bueno, dato de las últimas horas, en este maravilloso mundo que describen Caputo y Sturzenegger, las ventas minoristas pymes retrocedieron 7,3% anual en mayo y acumulan una caída de 16,2% en los primeros meses del año. Según Caputo, hay que interpretar, esto era necesario.
Sí. Que las pymes vendan menos, por lo tanto que las pymes cierren, por lo tanto que la gente se quede sin laburo, era necesario para ordenar la macro y todo lo que están diciendo ahí Caputo y Sturzenegger. Este es un dato de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, que institucionalmente es más oficialista que Conan, pero luego vas a los números y se demuestra que en la realidad la situación es bastante más compleja. La falta de ventas fue el principal reclamo de la mayoría de los comercios relevados, pero también se mencionaron los altos costos logísticos, aumento de, por ejemplo, tarifas y problemas de cobranza. Está difícil la cadena de pagos, empieza a complicarse la cadena de pagos. Bueno, siguiendo con la economía, buena nota este fin de semana de Alfredo Zayat, como siempre su panorama en página 12, cuenta que la corrida cambiaria y la caída de acciones y bonos, lo que se observó en las últimas 2 semanas especialmente, son señales de agotamiento por el desorden político del gobierno. Milei, como siempre, y como ya vimos en los últimos días, le echa la culpa a otros. Sí. Esto siempre es la culpa de otros. Pero la suba de los dólares financieros y del blue, la consiguiente ampliación de la brecha cambiaria, el retroceso de las cotizaciones de las acciones y el derrape de las paridades de los bonos que deriva en incremento del riesgo país, exhiben la fragilidad del plan económico de Milei y Caputo. El proyecto con media sanción en diputados de mejora de las jubilaciones tiene leve impacto en las cuentas fiscales y no tiene nada que ver con el origen de la corrida. Esa es la explicación que dio el gobierno de por qué el sistema financiero empezó a observar algunas dudas. Porque los diputados quisieron recomponer un 8% de las jubilaciones. Bah, no, claramente están pasando otras cosas. Por ejemplo, que el mercado dice, che, me parece que China no te renueva el swap. Che, Claro. me parece que el agro no te liquida. Che, me parece que te estás quedando sin dólares. Me parece que vas a tener que devaluar. Todas esas cosas que el mercado empieza a interpretar posiblemente sean las razones de la inestabilidad financiera de las últimas semanas, más que diputados poniéndose de acuerdo para recomponer jubilaciones, ¿no? Las ratas del Congreso. Sí, igual también hay algo de eso, ¿no? También, mirá cómo el sistema político se pone de acuerdo por una cosa que no la proponés vos. Sí, También, ¿no? Bueno, la mirada de Álvarez Agis, Emanuel Álvarez Agis, charló en el programa de Iván Jagroski en Cenital sobre el ajuste, quiénes lo pagan, la opinión de los Ratazzi y los Galperín, que no pagan impuestos en la Argentina. Son 2 minutos muy interesantes, siempre muy ilustrativos, de Álvarez Agis, en los que explica por qué este tipo de ajuste es una vergüenza. Que tuiteara que le están defendiendo el bolsillo. Ya claro, yo tengo una consultora donde los tengo a todos de clientes, pero he conseguido este milagro de que me paguen para decir lo que se me cantan los huevos, y lo voy a decir porque, sinceramente, desde el punto de vista de la justicia social, este ajuste es una vergüenza. Es una vergüenza. Y no estoy diciendo que lo que tiene que hacer Milei es emitir infinito. Estoy diciendo que si nos quedamos sin dólares, hay que achicarse, y que hay que achicarse de una manera donde los que la están pasando horrible no pasen a morirse. Yo vengo de Santa Fe y hay una localidad que queda al lado que tiene un puente, que vos cruzando el puente hace 7 kilómetros, vas de una ciudad a la otra. Roque Pérez, ¿cuál es? No me acuerdo. Se cayó el puente por falta de mantenimiento, una obra del Estado Nacional. Y la gente tiene que dar una vuelta de 40 kilómetros para llegar a Santa Fe. Entonces, ¿en serio estamos haciendo eso para que los ricos de la Argentina, entre los cuales me incluyo, no paguemos más bienes personales? Pero de vuelta, ¿queremos dar la discusión ética? Estoy totalmente de acuerdo en dar la discusión ética. Arranquemos con unas reglas más o menos razonables. Mira, para hablar de los impuestos de Argentina, tenés que pagar impuestos en la Argentina. Eso excluye de la discusión a las voces más sonantes, altisonantes de la discusión pública en la Argentina. ¿Querés opinar de los impuestos en la República Argentina, Ratazzi? Dale, vení y volvete a pagar. ¿Querés opinar, Galperín? Está perfecto, a mí me encanta. Pagá impuestos acá. Porque si no, estamos en esta trampa donde después te dicen qué mala la educación que da el Estado, qué mala la seguridad que da el Estado, qué mala la salud pública que da el Estado. Sí, hermano, si dejaste de pagar impuestos acá y me estás fundiendo. Ahora, después tenés una inutilidad en la administración de la cosa pública, seguro. ¿Tenés cosas para mejorar? Seguro. Pero te digo algo, la plata es condición necesaria, no suficiente, para que el estado del bienestar sea de excelencia. Si vos lo desfinanciás, viene Churchill y la salud pública anda como el orto. Clarísimo siempre Álvarez Agis. Y también ahí la discusión sobre el sacrificio. ¿Quién lo está haciendo el sacrificio? ¿Por qué el sacrificio lo hacen los jubilados, los trabajadores, los sectores populares y no los que van a dejar de pagar bienes personales? Entonces el sacrificio no es colaborativo. El sacrificio lo terminan haciendo siempre los mismos y no son, como ya se ha verificado de 1000 formas, los que integran la casta de este país, claramente. Bueno, mientras tanto el gobierno, atención a esto, el gobierno niega que haya un 50% de pobres.
Ya empezó a pasar. Bien. Mucho más rápido de lo que uno podía suponer, pero ya está pasando. El jefe de gabinete de la Nación, Guillermo Francos, admitió que no es el mejor momento económico y social de la Argentina, pero negó que eso implique que haya un 50% de pobreza. Esto fue en una entrevista con el diario español El País. Dijo literal y textualmente: vos recorres las calles de Buenos Aires y sin dudas no estamos en nuestro mejor momento. Pero bueno, puedo decir que el 50% de las personas que viven en la Argentina no son pobres, no pasa eso. Por las dudas vale recordar que en las últimas cifras correspondientes al segundo semestre de 2023, es decir, cómo terminó el gobierno de Alberto, Sí. sin contar luego el impacto de la devaluación de Caputo y todo lo que vimos en este semestre, ya en ese momento la pobreza era del 41,7% de la población. Brutal, brutal. El gobierno de Alberto lo aumentó, la venía a aumentar el gobierno de Macri. Y después hay otras mediciones a mediados de mayo de la Universidad Torcuato Di Tella que estimó para abril de este año un 48,9% de la población bajo la línea de la pobreza, y el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que es el que la tiene como medida más arriba, está en el 55% y es el que advierte, además, que duplicó la indigencia, que pasó del 9 al 18. Bueno, no sé, tal vez los datos oficiales de Guillermo Francos y sus realidades paralelas indican otra cosa. Sí, aparte Milei se la pasa diciendo que para aumentar, para decir que es un desastre lo que heredó y que yo que hay 60% de pobreza, así que se hablen entre ellos también. Sí, pónganse de acuerdo. Bueno, esto fue en la nota esa en El País de España, donde Francos también dijo que Milei pretende volver a ser candidato y ser reelegido. Guillermo Francos, que está como en su momento, ¿no? Está aprovechando el momento de popularidad. Tiene hinchada por primera vez en su vida, tiene hinchada propia Guillermo Francos, gente que le dice grande Guille Francos. Sí. No lo puedo creer, realmente. Sí, no, realmente. Guillermo Francos es un rosquero de la política, tradicional, histórico, de cafecitos y roscas y comités y cosas. No puede creer que haciéndole una nota en El País de España o que haya gente que en Twitter con inteligencia artificial lo ponga como una especie de nuevo superhéroe del gobierno libertario, etc. Pero bueno, está pasando. Pasemos ahora a la crisis de Petovelo. Fernando Cerezewski, el jefe de asesores de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, mano derecha, renunció por temas familiares y para trabajar en la gira de los ratones paranoicos. Vamos, Cerezewski. Dale. No lo culpo, ¿eh? La verdad que yo también Yo hubiera elegido lo mismo. Ya sí. te elijo la gira de los ratones también, dámela. ¿El gobierno de los paranoicos? Bueno. Prefiero los ratones paranoicos. Entre paranoico bueno y paranoico malo. Bueno, se va entonces Cerezewski, el vocero de Petovelo. Milei o Juanse. ¿Qué elegís? La verdad, sí. Entre un mesiánico dos rockstar mesiánicos. y un mesiánico que quiere chocar todo. Dos mesiánicos con ínfula de rockstar, pero... Cerezewski, que fue vocero del secretario general Alberto Cohen durante la presidencia de Carlos Menem, no es un recién llegado a estos asuntos, fue manager de Charly García, bueno, de los ratones, tiene muchas anécdotas e historias de la vida porteña. Llegó al Ministerio de Capital Humano mientras continuaba en paralelo su trabajo con la banda de Juanse. Y bueno, ahora los ratones tocan, ahora hay que ir a verlos y hacen gira. Y bueno, Cerezewski dijo, estoy más para irme con los ratones paranoicos que con los quilombos que empiezan a aparecer y los deditos manchados en el Ministerio Él de dijo Capital que Humano. ya había avisado, ¿no? Sí, dijo, siempre la idea era salir en mayo. Dijo a una nota en La Nación y agregó que se fue por temas familiares y porque tenía que cumplir con compromisos que estaban pactados de antes, que era básicamente la gira de los ratones paranoicos. Dilaté la renuncia todo lo que pude, pero los viajes y los compromisos privados son incompatibles con la gestión, es lo que explicó en el diario La Nación. Bueno, ya son más de 40 los funcionarios que dejaron el Ministerio de Petovelo desde el comienzo de su gestión en diciembre. Y ahí ¿Solo en el de Petovelo? Solo en el de Petovelo. Más de 40 solo en el Ministerio de Petovelo, que por cierto tiene trabajo, educación, Sí, claro. Son 4 en 1. desarrollo social, tiene tantas cosas que le renuncia gente por todos lados. Pero las áreas más afectadas fueron las secretarías de Niñez y Familia, de La Torre y compañía, Educación y Trabajo. Yo no puedo creer todavía que todo eso esté bajo una persona que además no tiene experiencia en gestión. Es realmente llamativo. Si Milei necesitaba compañía emocional, lo podía poner en otro lado y no darle 4 ministerios a una persona que como experiencia laboral tenía de haber sido periodista y productora periodística de Luis Claro, Full. empieza a haber además problemas operativos graves por Problemas de esta. gestión, Claro. no, totalmente. Bueno, habló la vice, porque mientras tanto todos, viste, están como, qué sé yo, y ojo que está la vice. Victoria Villarroel, siempre muy atenta, haciendo su propio juego. Sobre el escándalo de los alimentos en Capital Humano y los casos de corrupción, apoyó a la ministra Petovelo, pero tiene una manera muy inteligente de apoyar, que es
es ella y ella la que está a cargo de eso. Y yo apoyo. Sí. Dijo que eso, las cuestiones judiciales no iba a adelantar opinión y que las acusaciones las tiene que resolver la justicia. A ver. ¿Cómo ha vivido las idas y vueltas sobre los comedores y la comida y la comida que había comprado el anterior gobierno, su vencimiento, su no vencimiento, los funcionarios desplazados sospechados de alguna corrupción, incluso por malicia o impericia de haber informado correctamente a la ministra de Capital Humano el vencimiento de los alimentos? ¿Cómo lo ha vivido usted y cuál es su visión? Bueno, ante todo, siempre el respeto a la investidura de la ministra Petovelo, que es la responsable del área y es a quien nosotros apoyamos completamente porque conocemos quién es y conocemos lo que trabaja y las energías y esfuerzo que pone en un área sumamente difícil y sumamente compleja. Lo demás es todo materia justiciable, tiene que resolverlo la justicia y por ende no puedo adelantar opinión sobre algo que no me consta más allá de las versiones de algunos de los protagonistas o periodísticas, así que en eso prefiero ser simplemente prudente y sí ratificar el apoyo que el presidente Milei, que yo y que todo el gobierno le da a la ministra Petovelo. Posiblemente una de las integrantes más astutas de la Libertad Pero Avanza, claro, pa. que dice, ella es la responsable del área. Total y responsable, total. total respaldo a la total responsable. Sí. Ok. Sí, yo la apoyo completamente a ella, que si hubo algo oscuro tiene que ver solo con ella. Sí, sí, sí. Bueno, che, pero el tema de alimentos, ojo, le sigue generando a Mirta Legrand, ya aparece Juan Grabois. Mirta Legrand en breve aparece en la mesa con una pechera del MT. Sí, Sale- sí. sale- Para mí que tiene que ir el miércoles a marchar al Congreso. Qué increíble, Yo estoy ¿no? con Las vueltas de la vida hacen que Mirta Legrand, La Nata, Longobardi, todos estén espantados con el gobierno. Vamos con la agrupación La Mirta, chicos. Bueno, estuvo ahí Guillermo Francos y hablaron sobre la crisis social. El jefe de gabinete le dice, che, no le adjudiques al gobierno de Milei lo que la gente está viviendo hoy. Y la respuesta de Mirta dice, sí, pero la guita no alcanza ahora. A ver. Vengo escuchando a la gente hace muchos años, Mirta. Sí, hay que y escuchar a la la gente, en estos 40 años, también la vengo escuchando, ¿no? Y en estos 20 años de parece muy bien, kirchnerismo, ministro, que también la la vengo escuchando. Bueno, Entonces, la por eso no gente ando parado está también. cansada de eso, ¿no? La gente está cansada de vivir la situación que vive. No le adjudiquen al gobierno de Milei lo que la gente está viviendo hoy. La gente está viviendo hoy una situación de pobreza y de necesidad porque durante muchos años los gobiernos no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, lo que estamos tratando ahora es de corregir eso. Y lo dijo el presidente el primer día, Mirta. El día que asumió, el presidente dijo, vamos a pasar momentos difíciles porque hay que corregir Pero si esta los situación. sueldos no alcanzan, usted habla con la gente, lo primero que le dice, ¿sabes cuánto pagué de luz o cuánto tengo que pagar? No me alcanza. Si pago la luz, no como. Es así, la gente habla así a una clase media. Le salió Mirta con... sí, Claro, todo muy ¿qué lindo. está Todo, sí. diciendo, ministro? ¿Qué está diciendo? Todo bárbaro, pero la gente hoy elige entre pagar la luz o comer. Así que fíjense y hablen con la gente. Bueno, Milei rumbo a Europa. Tras idas y vueltas, el presidente decidió que irá a la reunión del Grupo de los 7, el G7 en Italia, que se hará entre jueves y sábado. Se trata de una cumbre que reúne a los líderes políticos más poderosos de Occidente. Había ya participado la Argentina por primera vez de ese G7 durante el gobierno de Alberto Fernández. Ahora le toca a Milei. Participan ahí los jefes de Estado y Gobierno de Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá, Japón, bueno, de todo. Será la primera participación de Milei en un foro multilateral. Hasta ahora los viajes de Milei eran para encontrarse con Elon Musk, Zuckerberg, cuestiones más personales que tenían que ver con su religión o con la difusión de sus ideas, ¿no? Con la participación del acto de la extrema derecha en España, pero muy poco de viajes oficiales como presidente, y mucho menos para encontrarse con otros presidentes, puede ser este el caso. Luego de un papelón diplomático, pasó medio bajo radar, pero decidió cancelar Milei una cumbre con Emmanuel Macron. La hermana del presidente, Karina Milei, muy atenta a todo esto, decidió dividir el viaje de Milei, que va entonces ahora del 12 al 15 al G7, está bien la participación del G7, y después del 22 al 24 vuelve. Lo iban a hacer de corrido y dijeron, che, me parece que la gente se está dando cuenta que no estás mucho en la Argentina. Entonces van al G7, vuelve, está unos días acá y se va de vuelta a seguir recibiendo esos premios falopas que dan
fundaciones libertarias marginales que hay en el mundo, pero el premio libertario que va, él va. Dice, y va y agradece, etcétera. Pero atención también ahí con algunos ruidos entre Karina Milei y Diana Mondino, porque cuenta la política online que Karina le está obligando a Cancillería a pagar los 2 viajes. Mucha guita, ¿eh? El del G7 está bien, te lo pagamos, pero el otro, págatelo vos. Bueno, otra línea de los libertarios por estas horas tiene que ver con el avance de la extrema derecha en el mundo. Milei destacó el tremendo avance de las nuevas derechas en Europa, repudió la inhumana Agenda 2030 porque está diseñada por burócratas, celebró el llanto de los progresistas y hay otra también que es la de dedicarle el triunfo a Pedro Sánchez. Incluso la propia Patricia Bullrich tuvo esa línea en Twitter de decir te peleaste con nosotros y perdiste en Europa, ¿viste? Perdiste de local. Por puto y cagón, le faltó que digan. Sí. Bueno, en fin, avanza la extrema derecha en Europa. Francesa, ¿qué onda? Así es, terminamos este resumen imposible con la derechización del Parlamento Europeo, además de un terremoto político en Francia. Los pronósticos se confirmaron finalmente en las urnas en el transcurso de este fin de semana. La ultraderecha ganó terreno en la mayoría de los países del bloque comunitario, con resultados incluso históricos en Francia, donde el reagrupamiento nacional, el partido de ultraderecha, duplicó el resultado del partido del actual presidente Emmanuel Macron, quien ante la debacle decidió disolver la Asamblea Nacional y convocó elecciones legislativas para finales de junio. Vamos a escuchar a la líder ultraderechista Marine Le Pen. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Estamos dispuestos a ejercer el poder, dijo Marine Le Pen, si los franceses confían en nosotros en estas futuras elecciones legislativas. Estamos listos para cambiar el país, listos para defender los intereses de los franceses, dijo ella, poner fin a esta inmigración masiva, caballo de batalla de la ultraderecha, más todavía en Europa. También estamos listos para hacer del poder adquisitivo una prioridad y reindustrializar el país. De esta nueva Asamblea Nacional va a salir el futuro primer ministro, ¿no? Así funciona en Francia, que tiene un régimen semipresidencial. Generalmente el primer ministro, es del mismo color político del partido mayoritario en el Parlamento. O sea, podría suceder que Marine Le Pen quede como primera ministra de Francia. Que algún dirigente, sí, de ultraderecha efectivamente ocupe ese cargo. Ella o cualquier otro de la ultraderecha, claro. No tiene que ser ella, claro, sí o sí, pero no es titular en este momento sino quien participó en las elecciones europeas como candidato. Pero en todo caso, de la mayoría sale generalmente el primer ministro. Los resultados también fueron históricos en Alemania, donde el ultraderechista AfD quedó segundo y el Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz registró su peor resultado de la historia. ¿Quién está en este momento en el gobierno? Estamos hablando del canciller. En Italia, Giorgia Meloni confirmó su liderazgo y en Austria los ultraderechistas se ubicaron como primera fuerza, ¿no? Como algunos de los resultados más destacados. Igual decirles que pese a los muy buenos resultados de la ultraderecha, los populares, o sea, los conservadores y los socialdemócratas lograron retener la mayoría en el Parlamento Europeo, suman en torno al 63% de los votos junto a los liberales y los verdes. Si así lo decidieran, y esto lo vamos a saber en las próximas horas, podrían renovar una coalición moderada como la que vienen teniendo en los últimos 70 años. Aunque recordemos, no nos olvidemos que la jefa del Ejecutivo Comunitario, la conservadora Van der Leyen, que busca ahora la continuidad en el cargo, ha coqueteado durante meses con la ultraderecha. Bueno, lo que está claro, y lo venías anticipando, hay un avance. Hay un avance, es patente, es claro. En algunos países incluso arrasaron, no en todos, entonces se derechiza, no termina de dar a la ultraderecha todo el poder, pero sí obviamente que está cambiando el tablero de una manera que es para preocuparse. Eso en Europa y después ver qué pasa con Trump en Estados Unidos y bueno, y Milei ahí que hace su juego, ¿no? Como una especie de nuevo faro de la libertad mundial que se anota todas las victorias de los otros por su supuesta influencia en el mundo, pero que hay algo que está pasando con la extrema derecha, la ultraderecha, pónganle el nombre que quieran,
en todo el mundo para advertir, ¿no? Está sucediendo, Bueno, sí. hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Y vamos a ver qué pasa con el tiempo.